Saludos estudiantes de la maestría en administración. Estamos con la tercera unidad de la materia estadística aplicada a la administración y la economía. En esta ocasión vamos a tratar asuntos relacionados con la descripción de datos de negocios y un tema muy particular que son las medidas de posicionamiento o medidas de tendencia central, como muchos las conocemos. En ella o en esta unidad nosotros abordaremos temas como la media aritmética, la mediana y la moda, así como su interpretación y análisis y algunos asuntos relacionados con el software que podemos utilizar para su aplicación y para su desarrollo. Bien, pues vamos a empezar. Tenemos nosotros algunos conceptos que definir primeramente y vamos a empezar con la descripción de qué son las medidas de tendencia central. Bueno, las medidas de tendencia central básicamente tienen como propósito buscar, vamos a decir, un punto medio de un conjunto de datos, o mejor dicho, el punto o el lugar geométrico tal vez donde se acumulan más los datos, las personas o algún fenómeno u objeto, es decir, donde se acumulan más situaciones del mismo tipo. Las medidas de tendencia central son muy utilizadas para describir situaciones de fenómenos, problemáticas o de alguna situación en particular. Dentro de las medidas de tendencia central nosotros tenemos a la media aritmética, la moda y la mediana. No obstante, antes de iniciar a trabajar directamente con ellas, vamos a definir algunas cosas que son fundamentales que nosotros vayamos entendiendo y comprendiendo de manera cabal. Bueno, como ustedes observan en su pantalla, tenemos muchas fórmulas para trabajar con algunos datos estadísticos, pero en esta ocasión quisiera que quedara en claro el hecho de que nosotros, para trabajar con muestras y poblaciones, vamos a utilizar fórmulas un tanto cuanto diferentes en unos pequeños detalles. Debemos comprender ahora que no podemos nosotros poner una fórmula de un estadístico que se refiera a muestras y poniéndolo en poblaciones, es decir, o de manera más clara. No puedo utilizar esta fórmula que voy a marcar en este momento. Esta fórmula es la media aritmética para muestras. Y si yo quisiera trabajar con poblaciones, definitivamente esta fórmula no sería adecuada que yo la utilizase, dado que esta fórmula de manera particular hace referencia a estadísticos sobre muestras, es decir, a situaciones que suceden en una parte de la población. Noten ustedes que el símbolo o la letra que la distingue es X estada o X, unos le llaman X subrayada, y a diferencia que es el mismo modelo matemático, pero este es para una población, aquí es mu o mu. Noten esa pequeña diferencia. Y cuando ustedes redacten un documento de algún estudio estadístico o de algún estudio de alguna investigación cuantitativa, no es congruente que ustedes utilicen la fórmula para muestras cuando estén hablando o tratando de poblaciones, o viceversa, que aludan a una fórmula de población cuando estén trabajando con muestras. Ese es un error muy grave dentro del rigor, vamos a decir, científico que debemos dar a nuestras investigaciones o nuestros análisis. Entonces, hoy o este día quiero aclarar a ustedes que es importante que ustedes perciban los detalles entre cada uno de las fórmulas o modelos matemáticos que tenemos para resolver una u otra problemática o uno u otro tipo de estadístico. Noten ustedes una diferencia más entre las fórmulas o modelos matemáticos de la media aritmética. Noten, aquí tenemos una n minúscula y acá tenemos una n mayúscula, y ustedes saben bien que cuando yo aludo a una n mayúscula estoy
trabajando, estoy diciendo que estoy atendiendo datos de poblaciones. Y cuando trabajo con una N minúscula, como es en este caso, yo digo que estoy atendiendo a valores de muestras. Entonces, noten ustedes, hay algunos detallitos que no puse todas las fórmulas, dado que sería un trabajo un poquito exagerado en ese sentido, pero ustedes tienen que ir validando estos pequeños detalles, pero que dan congruencia y dan certeza de que lo que uno dice o lo que dice el investigador en un documento de, vamos a decir, de reporte de investigación es congruente con lo que hizo. No debemos nosotros olvidar entonces esta situación. No podemos trabajar con una fórmula que es específicamente para muestras, como es el caso esta que tiene mu y n mayúscula, cuando estemos trabajando con muestras de poblaciones. No podemos trabajar con muestras, y viceversa. Cuando tengo una fórmula de muestras, no puedo decir que estoy trabajando con población. Entonces es muy importante que ustedes a partir de ahora definan esas características, y todas las fórmulas tendrán pues sus variantes o sus elementos que van a ser diferentes en otros. Hay mucha literatura al respecto y no voy a ahondar precisamente en ello en el portal o en la plataforma de la aula virtual. Allí hay mucha información donde ustedes pueden darse cuenta de estas pequeñas y grandes diferencias a la vez, que nosotros como ya estudiantes de nivel posgrado tenemos que tomar en cuenta a la hora de emitir un reporte de investigación o un reporte de análisis. Bien, por otro lado también nos damos cuenta que tenemos también fórmula. La primera que dije, de este lado la media aritmética para muestras, de este otro lado la media aritmética para poblaciones. No obstante, también tenemos otros tipos de medias aritméticas. En este caso, esta que estoy marcando en este momento es una media aritmética ponderada. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ahí vamos a trabajar más adelantito con estas fórmulas o este tipo de medias, porque tienen una aplicación muy específica. Y le puedo adelantar que es cuando nosotros tenemos ciertos datos o ciertas observaciones que en su sentido teórico no valen lo mismo, o se dice muy comúnmente que no pesan lo mismo. Vamos a trabajar con esas situaciones más adelantito. Y esta de más abajo, que es una media aritmética geométrica. En ella podemos nosotros darnos cuenta que vamos a utilizar raíces y vamos a multiplicar los valores de las observaciones. Pero este tipo de estadísticos se utilizan básicamente cuando nosotros queremos calcular, por ejemplo, la tasa de crecimiento puntual promedio de algunas series, o que nosotros tenemos básicamente si un conjunto de datos que están como seriados, como que unos relacionados con otro, cómo obtener de ellos su media aritmética. Entonces, no tan solo hay una media aritmética común, que es que donde todos los valores valen, valga la redundancia, lo mismo, sino que tenemos varios tipos de medias aritméticas. Bien, ahora si nos vamos a esta parte de la derecha de la pantalla, nos vamos acá, nos estamos dando cuenta que también tenemos otra diferencia. Si ustedes notan, tenemos que decidir, vean, como decidimos al principio entre usar una media aritmética para muestra y una media aritmética para población, que no es lo mismo, también tenemos la disyuntiva de que debemos aplicar la fórmula adecuada y, vamos a decir, el discurso también adecuado cuando nosotros estemos trabajando con datos no agrupados y con datos agrupados. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos a trabajar de forma, vamos a llamarle así, con datos no agrupados cuando nuestras muestras o nuestras poblaciones sean pequeñas, es decir, que la cantidad de los participantes o de las personas inmiscuidas o de las observaciones inmiscuidas en el análisis sean pocas. ¿Qué significa poco? Bueno, ahí hay una, vamos a decir, diferencia entre varios autores. Unos dicen que 30, otros dicen que más. No obstante, dentro de la experiencia les puedo comentar que sería pertinente que ustedes abordaran los modelos matemáticos como datos no agrupados cuando las muestras o las poblaciones sean menores a 30 observaciones o 30 elementos. Si hay más observaciones o más participantes en su investigación, entonces les vamos a recomendar utilizar datos agrupados. Y como ustedes se están dando cuenta, también noten ustedes, no son las mismas fórmulas. Noten ustedes aquí, si yo estoy trabajando con datos no agrupados, tendría que usar esta fórmula, porque tendría
yo nada más que hacer una operación consecutiva y no habría tantos números a sumar en esta sumatoria, valga la redundancia. Y si fuese una muestra o una población mayor, digamos de 60, 70 u 80 o más participantes u observaciones de algún fenómeno, tendría forzosamente que usar datos agrupados, ya que sería en un momento determinado un poquito de mayor simplicidad en el manejo de los datos. No obstante, también pueden ustedes optar por utilizar datos no agrupados, pero van a tener una serie de situaciones que posiblemente les conflictúen el proceso. Noten ustedes, entonces también tenemos que empezar nosotros como estudiantes de nivel posgrado a diferenciar cuándo usar una fórmula o modelo matemático para datos agrupados y para cuando sean datos no agrupados, es decir, las muestras o las poblaciones sean pequeñas en este caso. Noten ustedes, aquí estamos observando que esta es una media aritmética para datos no agrupados. Del lado derecho, una media aritmética para datos agrupados, donde, si ustedes notan, incluye otros elementos, como es la marca de clase y la frecuencia absoluta, lo cual no existe acá en la media aritmética de datos no agrupados. Por otro lado, en las medidas de tendencia central de datos no agrupados, nosotros vamos a tener que buscar la mediana. La mediana no es más que encontrar el punto medio de un conjunto de valores, pero cuando son poquitos valores podemos usar esta fórmula que estoy marcando ahora. Y vamos aquí a ser muy puntuales. Cuando la muestra o la población sea impar, ¿qué quiere decir? Que tenga, por ejemplo, 11, 21, 15 elementos, vamos a usar esta fórmula. Pero si la muestra o la población es par, vamos a usar esta otra. Noten ustedes, si la muestra es par, vamos a usar esta, donde estos valores de n significan el índice o la posición del valor. Vamos a hacer más adelantito ejemplos en relación a esto para que quede totalmente claro, pero recalco, la primera fórmula, esta que estamos marcando ahora, se utiliza para encontrar la mediana de una población o de una muestra pequeña, pero cuando ella es impar. Esta otra, cuando nosotros vamos o queremos localizar la mediana de datos no agrupados, o sea, de poblaciones o muestras pequeñas, pero cuando esa muestra o esa población sea par, tenga 40, 50, 60. Okay, espero que con esto más o menos quede entendido. No obstante, hay mucha información en la plataforma que puede contribuir a que esto se fortalezca, estos conocimientos queden un poquito más fortificados en ustedes o más interiorizados. Por otro lado, si nosotros queremos trabajar con datos agrupados, es decir, que la muestra o la población son más de 30, ya son 60, 70, 80, 120 datos, entonces les recomiendo que utilicen la mediana que estoy marcando en este momento. Esta mediana vamos a trabajar con ella posteriormente. Es utilizada específicamente cuando tenemos un conjunto de datos o un conjunto de valores mayor de 30 o suficientemente grande. Por otro lado, también acá abajo tenemos otro modelo matemático que se utiliza también para encontrar la moda, pero la moda de datos agrupados, de cantidades grandes de elementos. No puse la moda de datos no agrupados, ya que, como ustedes saben, la moda de datos no agrupados compete vamos a decir, al valor que más se repite de un conjunto pequeño de observaciones. Es decir, si yo tengo un conjunto de 10 elementos y el valor que más se repite es, vamos a pensar que sean números, el 5 es la moda. Entonces, espero que con esto más o menos quede entendido qué significa precisamente la media, la mediana, la moda y cuándo usar datos no agrupados, cuándo usar datos agrupados, cuándo usar las fórmulas para poblaciones y cuándo utilizar las fórmulas para muestras. Bueno, vamos entonces nosotros a empezar. Vamos a empezar trabajando con algunos ejemplos de cómo se resuelve la media aritmética y vamos a trabajar con media aritmética para este caso específico, media aritmética muestral, pero vamos a trabajar tanto con la media aritmética simple, llamémosle así, como promedio, y también con una media aritmética
ponderada y una media aritmética geométrica, para que entendamos un poquitín cómo se resuelven cada una de ellas. Bueno, como ustedes saben, una media aritmética de simple es aquella donde todos los valores que integra la muestra o la población, vamos a decir, tienen el mismo peso, es decir, todo vale lo mismo. Por ejemplo, vamos a decir, la edad no puede valer, esa específica edad no puede valer no puede tener dos valores. La edad tiene un valor único y específicamente porque tienes 20 años y no creo que tengas que esa para uno valga 20 años o para otro valga 20 y tantos, no. Cuando decimos la edad, vale 21 y para todos valdrá 21 años. Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo. ¿Cómo se resuelve esta media aritmética simple? Vamos a decir para una muestra y ya para una población nada más sería que cambiar la letra de x estada en este caso por mu por esta, ¿sale? Y n minúscula acá y n mayúscula acá, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar. ¿Cómo se encuentra una media aritmética de una muestra pequeña en datos no agrupados? Vamos a utilizar esta que está acá, entonces, que es exactamente la misma de acá. ¿Se dan cuenta ustedes? Entonces, ¿cómo se puede definir una media aritmética simple? Se dice que la media aritmética es la sumatoria de los iésimos valores de x entre el tamaño de la muestra o la población. ¿Por qué iésimos valores? Bueno, voy a aclarar un poquito aquí porque iésimos es como decir enésimos valores, pero como la n en este modelo matemático o fórmula ya la estoy ocupando, no puedo decir n, porque ya n está haciendo una función de la muestra o la población. Por lo tanto, para distinguir esta vamos a decir, definición de las letritas que están dentro del mismo modelo matemático y no confundir a los estudiantes, se le puso la i en vez de la n, porque dice, aquí vean si ustedes noten, desde i igual a 1 hasta n. Entonces son la suma de este símbolo, que parece una M girada a 90 grados, es sumatoria de los iésimos valores de x entre el tamaño de la muestra. Bien, entonces vamos a imaginar nosotros que tenemos una muestra de edades de estudiantes. Podemos pensar que algún estudiante tiene 19 años, otro tiene 22, otro tiene 25, otro tiene 24, otro tiene 26. Así de fácil, vean. ¿Cómo obtendríamos la media aritmética de este conjunto de valores? Pues simple, tendríamos que sumar cada uno de estos valores y dividirlo entre la cantidad total de valores que existen. ¿Cuántos hay? Vamos a poner aquí. Estos cada uno es x, vamos a llamarle, este sería x1, el que sigue sería x2, el que sigue sería x3 y así hasta xn, tantos como haya. Entonces por eso se llama el iésimo valor de x. Entonces son los valores y n, para nuestro caso particular, n sería igual a ¿cuántos? A 5, porque tenemos 5 valores. Entonces, tan simple como eso, entonces tendríamos que sumar 19 más 22 más 25 más 24 más 26. Lo vamos a hacer aquí de manera muy rápida con Excel, porque al final de cuentas lo pudiéramos hacer con una calculadora. Les invito a que cuando menos una vez o dos veces ustedes hagan esta práctica de manera manual. ¿Por qué? Porque tendremos que entender el procedimiento, y una vez que lo manejemos de manera manual el procedimiento, seguramente será mucho más fácil que ustedes lo comprendan de manera sistematizada o de manera digital. Entonces, aclaro otra vez, sería la sumatoria de estos valores. En este caso particular sería sumar 19 más 22 más 25 más 24 más 26. Son los 5 valores. Vamos a ver cuánto nos da. Nos da 116. Y ese 116 nos dice la fórmula acá. Observen. Lo tenemos que dividir entre n. ¿Y cuántos son n? 5 acá. Entonces la sumatoria de x y nos salió 116.
y lo dividimos entre n. Vamos a ver cuánto nos sale. Esto sería igual a 116 entre 5, que es n, 23.2. Quiere decir entonces que la edad promedio de los estudiantes observados o de los estudiantes encuestados en promedio tienen una edad de 23.2 años. Como ustedes pueden dar cuenta, no es tan difícil encontrar la media aritmética de una muestra o una población cuando son datos no agrupados. Es muy sencillo y simple, dado que nosotros podemos reconocer que los valores que tenemos, vamos a decir que son valores que todos valen lo mismo. ¿Okay? Entonces, espero que con esto quede más o menos entendido. Vamos ahora entonces a hablar de la media ponderada. Voy a volver a recordarles. La media ponderada es básicamente toma en cuenta la importancia relativa de las observaciones. Es decir, vamos para acá. Puede ser que a nosotros, un ejemplo muy sencillo, cuando tenemos nuestras calificaciones, si tenemos 3 parciales y un examen final, por ejemplo, si yo saco en el primer parcial 8, en el segundo parcial saco 7 o 6, todo vale lo mismo y se dividen entre la cantidad de calificaciones que tenga. Serían en este caso entre 3 o entre 4, según si el profesor quisiera considerar como un examen normal el final. Serían 4. Entonces, pero ¿qué pasa si un profesor llega o yo en este caso les digo, ustedes saben que este examen vale por 2? Y ahí tiene algo de diferente, ¿verdad? Vale por 2 este examen. Híjole, entonces se dan cuenta que no todas las calificaciones que van a quedar implícitas en este problema valen lo mismo. Pues no valen lo mismo. Entonces ahí es cuando no es correcto hacerlo por una media aritmética normal o simple. Es cuando nosotros aludimos a una media ponderada, la cual es cuando uno desea darle mayor peso a ciertas observaciones. Entonces vamos a trabajar con una media ponderada. Si todos los valores o los elementos valen lo mismo, una media aritmética simple. Pero si valen diferente, entonces vamos a tener que usar una media ponderada. Noten aquí, por favor, X estada subíndice W es la forma de representar la media aritmética ponderada y no es más que igual a la sumatoria de cada uno de los valores de X multiplicada por su peso entre la sumatoria de todos los pesos, vamos a decir, de todos los valores del valor que hayan tenido el conjunto de datos. Bueno, vamos a hacer un ejemplo para que esto quede un poquito más claro. Ya tengo aquí preparado algo. Entonces vamos a hacer ese problema que les estaba diciendo hace un ratito. Vamos a ver, tenemos, si se dan cuenta aquí, 3 parciales. Yo dije, vamos a aplicar 3 parciales. Y sacaron en el primer parcial 6, en el segundo parcial 9 y en el tercer parcial 7. Y pues lógicamente, hasta ahí todo iba bien, todo valía 1, 1, 1. Porque no valían más, valían lo de 1. Pero me enojé y pasó algo ahí interesante y dije, bueno, el último, muchachos, vale por 2. Y se ponen un poquito tristes, pero bueno, esto ya no tiene el mismo peso este último examen. Si se dan cuenta, dije vale por 2 y por tanto, ya noten ustedes, ya no vale lo mismo. Y entonces, nosotros aquí estamos teniendo una problemática para sacar nuestro promedio, porque no lo tendríamos que sacar 6 más 9 más 7 más 8, sería un error garrafal sacar el promedio a estos nada más, hasta a los 4, y dividirlos entre 4 precisamente, porque ya no pesan o valen lo mismo. Creo que ya entendieron, ¿verdad?, por dónde va el asunto. Entonces, en este sencillo problema, ustedes se pueden dar cuenta que vamos a utilizar esta fórmula. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué haríamos aquí? Bueno, para encontrar la media aritmética, vamos a decir,
ponderada, si subíndice W, esta, acá está mejor redactada porque bueno, aquí Excel no me permite mucho, que tendríamos que hacer algunos cambios, es, si ustedes desean multiplicar 6, que es una observación, es X, por el peso, vale 1, por W, X por W, entonces sería media aritmética ponderada es igual a 6 por 1 más 9 por 1 más 7 por 1 más 8 por 2. Dividido en cuánto, ahora cuántas observaciones son, tenemos que sumarlas. 1 más 1, 2 más 1, 3 más 2, ¿verdad? 5, ya no son 4. Entonces, esta es la manera de obtener una media aritmética ponderada. Entonces, vamos a hacer el ejemplo aquí enseguida. Entonces sería, vamos a hacerlo nada más para que ustedes lo vean. 6 por 1, vamos a quitarlo este de aquí, que no nos afecte. 6 por 1 más 9 por 1 más 7 por 1 más 8, paréntesis, 8 por 2. Noten ustedes, es como se tendría que hacer, aquí se dan cuenta. 6 por 1 más 9 por 1 más 7 por 1 más 8 por 2. ¿Eso qué nos daría como resultado? Bueno, aquí Excel no nos va a poder resolver esto, pero bueno, nosotros lo vamos a hacer directamente aquí con las celdas que ya tenemos, porque esa es la única manera que nosotros podemos tener una percepción. Pero vamos a ver aquí, sería la forma de explicar qué sería. Así sería. ¿Sí? Espero que más. Y después lo vamos a dividir entre la sumatoria de todos los pesos. Acá. Entonces vamos, esto va a ser igual. Aquí vamos a poner cuánto vale eso. Vamos a encontrar la parte de la sumatoria del valor de X por el peso. Vamos a ver, esto sería igual a y luego por esto más, vamos a ver si nos lo da así, por pero creo que voy a tener que poner paréntesis porque si no, no le doy mucha claridad a Excel. Por más por pues vamos a poner paréntesis para que no nos afecte. Entonces aquí pondríamos paréntesis hasta aquí, luego seguiríamos con hasta aquí y luego hasta aquí y luego hasta el final, hasta aquí. Vamos a ver qué valor nos da. 38. Pero 38 no lo podemos dividir entre 4, porque si lo dividiese entre 4, vaya a ser un ejemplo ahorita. 38, si lo pongo 38, vamos aquí igual. 38 entre 4, uy, saca 9.5, qué maravilla, ¿verdad? Pero, ¿qué creen? No, eso no es, porque debe ser 38 entre 5, porque son las observaciones. Y ese es el promedio real que tendrían ustedes después de esta calificación. Este valor de aquí. El otro, pues no, honestamente, porque el 8 lo multipliqué por 2. Y entonces sí, el promedio se eleva mucho, pero realmente el promedio, porque miren, tenemos un 6, y tenemos un 7 y tenemos un 9, no puede ser más de 9, lógico, miren. Entonces vean cómo nosotros pudiéramos caer en un engaño. Entonces, pero con una media ponderada nosotros nos damos cuenta que optamos de manera correcta. Muy bien, entonces
Ese es un pequeño ejemplo. Otro ejemplo sería precisamente este que tenemos acá, en donde nosotros ya vamos a decir, tenemos tres tipos de manos de obra. Una que le llamamos no calificada, otra semi calificada y otra calificada. Eso es un problema muy al área de la economía. Por ejemplo, no le pagas lo mismo a aquel que es calificado y a aquel que no es calificado, ¿verdad? Entonces, vamos a decir, si una persona no es calificada, pues le vas a pagar, tristemente, un salario más pequeño. Y al que está semicalificado, pues otro salario. Y al que está calificado totalmente, pues otro salario un poquito más elevado. Y vamos a pensar que van a fabricar un producto. Pero ese producto, el que no está calificado se tarda 5 horas en hacerlo. Por eso también le tienes que pagar más poco, porque si no, pues entonces sería un poquito complicado para la economía de la empresa. No obstante, el que está semicalificado, pues lo hace en menor tiempo, porque ya está un poquito más adiestrado, pero le pagas más precisamente por esa destreza. Y al que está totalmente calificado, lógicamente va a tardar mucho menos. Y vean, entonces, ahí nosotros pudiéramos ya ahí sí sacar el ponderado del salario real de las personas. Entonces, nosotros podemos en un momento determinado hacer estas operaciones para que nosotros podamos tener un resultado adecuado. Bueno, entonces para esto tendríamos también, igual que hacerlo como en el ejercicio anterior, 8 por 5 más 950 por 4 más 12 por 3.5. Y entonces dividido entre ¿cuánto? Aquí vean las horas. 5 más 4, 9 más 3, 12.5. Entonces ya no es exactamente igual. Entonces ahí estaríamos cuánto más o menos saldría en promedio ponderado el salario por hora de todos los trabajadores, independientemente de que sean calificados, semicalificados o no calificados, perdón. Entonces, vean, lo vamos a hacer rapidísimo aquí. Entonces sería, esto es igual a, vamos a poner paréntesis, es esto, ponemos paréntesis por mejor ahí les quito un paréntesis, ¿verdad? Vamos a quitarles un paréntesis aquí para que vean que no use tantos paréntesis. Acá se cierra el paréntesis del producto, más, ahora sería otro paréntesis, por se cierra el paréntesis, más, se abre otro paréntesis, por cierra el paréntesis. Algo me falló ahí. A ver, veamos. B35, ya, porque le puse A35 aquí y no es ese valor, este es C35. Entonces vamos a ver, este es B35 por C35, no por A35. Aquí le cambiamos algo inadecuado, C35. Me parece que ahora sí. Ahí está, 120. Eso es el valor. Pero esos 120 no los puedo dividir nada más entre 4 o 5 horas, porque tiene que ser la sumatoria de ellos. Entonces, esto va a ser igual a 120 entre, habíamos dicho, 9, 12.5. 9.6. Es decir, nosotros le pagamos a nuestros trabajadores en promedio, independientemente de que sean no calificados, semicalificados y calificados, a 9.6 pesos, por ejemplo, la hora. Ese sería el ejercicio para ponderar los promedios o una media ponderada. Noten ustedes entonces, recapitulando, que la media ponderada va a ser utilizada cuando nosotros tengamos observaciones, valores o situaciones en la cual cada uno de esos valores u observaciones tienen diferente peso o valor, dependiendo, claro está, del problema.
Otra media que nosotros tenemos que aprender a hacer o a realizar es la media aritmética geométrica o la media geométrica, como se le llama. Esta, voy a volver a recapitular, dice: proporciona una medida precisa de un cambio porcentual promedio en una serie de datos. Y sí, es un promedio porcentual en una serie de datos. Ya habíamos dicho que trabaja con series. Y se utiliza con más frecuencia para calcular la tasa, por ejemplo, en el área que están ustedes, de crecimiento porcentual promedio de algunas series de datos. Entonces vamos a ver, vamos a pensar, por ejemplo, en este último ejercicio que tenemos acá abajo, aquí, vamos a pensar que tenemos nosotros tres, vamos a llamarle tipos de intereses, ¿verdad? 5%, 6% y 7%, porque a veces, dependiendo del tipo de producto que venda, de producto financiero que se venda, puede tener un interés diferente uno del otro, ¿verdad? Entonces vamos a pensar que tenemos tres tipos diferentes de intereses para ciertos periodos y le llamamos 5%, 6% y 7%. Bueno, entonces nos pide calcular con la media geométrica el promedio geométrico de esos tres valores. Bueno, lo que podemos hacer nosotros aquí es, sabemos que es difícil que nosotros calculemos o operemos con porcentuales, entonces lo tenemos que pasar lógicamente a valores decimales. Por ejemplo, aquí sería 0.05, aquí sería 0.06 y aquí finalmente 0.07. ¿Ok? Y tenemos que darnos cuenta que cuántas observaciones son 3, o decir cuántos valores tengo, son 3. Y noten ustedes la fórmula que está acá arriba de la media geométrica. Dice que es la raíz enésima del producto de todas las observaciones. Vean, x1, x2, subíndice 1, subíndice 2, subíndice 3, hasta el subíndice n de las observaciones. Esta está un poquito complicada, no obstante, pues sí es posible hacerlo, ¿no? Entonces ya los pasé. ¿Cómo puedo calcular? Entonces primero voy a calcular lo que está aquí adentro. También vamos a aprender que hay unas fórmulas, ahorita van a darse cuenta, aquí en Excel directas, y no tendríamos que haber hecho tanto, pero es importante, como les dije al principio, que aprendamos a hacerlas de manera manual para que después tengamos noción y la fórmula pues no nos sea tan difícil de comprender o tener una comprensión más exacta de la fórmula. Bueno, vamos aquí a separar un poquito. Esto sería igual a ¿cuánto? Vamos a encontrar el producto de todos los valores u observaciones que tenemos. Entonces sería 0.5 por 0.06, perdón, 0.06 por 0.07. Vamos a ver cuánto nos da. 0.0021, eso es lo que nos daría. Pero dice que a esto hay que sacarle la raíz enésima, es decir, la raíz cúbica, porque no es raíz cuadrada, porque si fuera raíz cuadrada nada más tendría 2 elementos, pero como tengo 3 elementos, va a ser raíz ¿qué? Cúbica. Aquí el 3 estaría aquí en este lugar de la n, aquí precisamente, aquí. Entonces vamos a ver cómo lo podemos hacer. También nosotros sabemos que otra manera es, si no sabemos sacar raíz en Excel, podemos sacar una potencia, es decir, elevarlo a la 1/3, porque en matemáticas simples nosotros podemos darnos cuenta que es lo mismo sacarle raíz cúbica a un valor que elevarla a la 1/3, porque son operaciones contrarias y en ese sentido una me va a ayudar con la otra. Entonces vamos a ver, vamos a hacerla con la potencia. Aquí vamos a poner esto es igual, y aquí Excel tiene una fórmula precisamente que se llama potencia. Vamos a usar la potencia, ponemos paréntesis, dice número, vamos a marcar la celda, vamos a poner coma, y luego ¿a qué lo vamos a elevar? Pues a la 1/3. ¿Por qué a la 1/3? Porque dijimos que es la raíz cúbica. Si fuera la raíz cuarta sería a la 1/4. Si fuera raíz cuadrada sería a la 1/2. Entonces vamos a ver. Exacto. Nos sale 0.0594. Es decir, que
aproximadamente es el 6% promedio de interés. Y sí, sí, ahí nos damos cuenta que más o menos es el 6% de interés que nosotros, más o menos el 6% de interés que es en promedio en cuanto a esas serie de intereses de diferentes productos financieros. Como les había comentado, hay una manera mucho más sencilla de obtener estos datos, de obtener estos resultados. Vamos a ver aquí. Igual, vea, Excel ya tiene fórmulas. Les voy a comentar que para el próximo videoclip vamos a dejar un poquito Excel porque ya estuvimos trabajando con Excel y vamos a trasladarnos a SPSS. Voy a tratar de que en el próximo video podamos trabajar todas las medidas de dispersión con SPSS y hacer un pequeño cálculo rápido con las medidas de tendencia central. ¿Ok? Bueno, vean, entonces vamos a obtener simple. Aquí hay una media geométrica. Vean, aquí dice punto geométrica. Abrimos un paréntesis. Decimos de dónde a dónde. De aquí a aquí, que son los tres valores que yo necesito. Cierro el paréntesis. ¡Pum! Y notaron ustedes, ¿son el mismo valor? Sí, aquí está, miren. Este y este son el mismo valor. Noten ustedes. Entonces quiere decir que estamos bien. También así, la media aritmética, la media ponderada, perdón, también tenemos una fórmula y podemos utilizarla. Ponemos nada más igual, la media ponderada, eso sí no tiene, me he equivocado. La media aritmética sí, pero la media ponderada no. La media ponderada tiene que realizarse, me voy a excusar, tiene que realizarse de manera desarrollada, haciendo las operaciones que hicimos hace un momento. Pero bueno, la media aritmética sí se puede resolver rápido acá. Vean, nos salió 23.2. Ponemos así. Y aquí es promedio, porque habíamos dicho, ¿verdad? Abrimos el paréntesis y le decimos de aquí hasta aquí. Cerramos el paréntesis y ahí está, 23.2, que es el mismo valor que nosotros ya tenemos. Vean, noten ustedes. Ahí están. En ambos casos sale lo mismo. Acá con la fórmula desarrollada y aquí con la fórmula que ya Excel propiamente contiene. Okay, entonces vean ustedes que se puedan hacer mucho más rápido. Aquí media geométrica y acá con el procedimiento manual. Ustedes deciden, pero es importante que cuando menos una o dos veces ustedes trabajen sobre los procesos manuales, porque si no, después causa un poquito de complicación el comprender cómo funciona o cómo puedo resolver yo de manera sin sistemas, sin procesos digitales, todo este análisis de la información. Bien, vamos ahora a pasar un poquito de la media a la mediana. Y después de la mediana vamos a pasar a la moda. Y vamos a trabajar tanto mediana y moda, también a su vez media aritmética con datos agrupados y datos no agrupados. Bien, si estuviéramos trabajando con datos no agrupados es exactamente los procesos que acabamos de realizar hace un momento. En este caso, esta se puede decir que ya la trabajamos. Nos falta trabajar esta, nos falta trabajar esto y esto. Pero no se preocupe, vamos poquito a poquito. Entonces vamos ahora a trabajar la mediana. Y habíamos dicho que la mediana es el valor medio de un conjunto de datos. Vamos a imaginar que aquí está, aquí quiero sacarle la mediana a estos valores para no poner otros. Quiero obtener la mediana de esos valores. Bien, recomendación. Si lo vamos a hacer de manera manual, lo primero que tenemos que hacer es organizar los datos, es decir, ordenarlos del menor al mayor. Es una recomendación que ayuda muchísimo, dado que si lo hacen tal como está, puede ser posible que el resultado no sea el adecuado. Por tanto, primer recomendación y primer paso, organizar los datos
del menor al mayor. Y como son poquitos datos, voy a usar datos no agrupados. Entonces, vea, vamos a ponerlos aquí en esta forma para que vayamos comprendiendo. Vamos a poner un poquito más. Vamos a pensar que edad 19, 22, vamos a pensar 25, vamos a pensar que uno tiene 21, otro tiene 18, otro tiene 23, otro tiene 24. Vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ok? 7 valores. ¿Ok? Como nos damos cuenta, son 7 valores. Entonces nuestra muestra es que impar. Lógicamente el modelo matemático que debo usar es esta, porque la muestra es, o la población es impar. Bueno, primer paso dijimos organizarlos. Entonces para organizarlos u ordenarlos tenemos que seleccionarlos. Vamos a ir a este apartado de datos. Dentro de datos aquí hay una opción que dice ordenar. Damos clic y le damos a aceptar. Noten ustedes que ya me los organizó del menor al mayor. ¿Ok? Y vamos a ponerles subíndice. Vamos a pensar que este es el dato 1, este es el dato 2, el dato 3, el dato 4, el dato 5, el dato 6, el dato 7. Dijimos que es una muestra impar. Y estos son las observaciones de X, las edades de los estudiantes. Entonces vamos a aplicar el modelito matemático. Dice que la mediana es igual a la observación X del subíndice N. Esto es N. Aquí porque es el 1, el 2, el 3 o el 4. Vamos a ponerlo aquí. Un poquito centrado. Vamos a ir a inicio. Centrar este valor. N. Ese es N. La posición que guarda el valor. Entonces, ¿qué vamos a hacer a N? Le voy a sumar 1 y lo voy a dividir entre 2. ¿Cuánto es N? N es igual a 7. Entonces, si yo a N le sumo, a N, que son 7, le sumo, 7, le sumo 1 y luego lo divido entre 2. Uy, si es que no. Aceptamos. Lo dividimos entre 2. Vamos a poner aquí. Lo dividimos entre 2 porque eso dice la fórmula. Dice, aquí dice X N más 1 entre 2. Y aquí lo tenemos, ven. Ya me sacó el resultado. 7 más 1 entre 2. Es decir, la mediana es el valor que se encuentre en el índice 4. Y la mediana es 22. Acuérdense, hace muchos años a ustedes se los enseñaron de manera muy lúdica. Eso es correcto. No obstante, para nivel posgrado y para nivel licenciatura, olvídense, no es correcto que ustedes hagan lo que decíamos. Bueno, sí lo pueden hacer interno, pero no es correcto porque luego pues nosotros nos equivocamos, pues, porque les hacemos comprender algo que pues no es correcto. Entonces, vamos a poner aquí transparencia para que se vea. Ok, vean. Nada más le puse una sombrita. Es ahí porque me sale 4. Antes nos decían, vamos descartando de cada lado. Ok, sí, vamos descartando de cada lado. Pero eso es lúdico. Eso es para los niños de la primaria. Ustedes deben aplicar la fórmula que está aquí y que es exactamente lo mismo. Es decir, ver la cantidad de observaciones cuando es impar, sumarle 1 y dividirlo entre 2. Así es como debemos hacer. Entonces, es el valor que esté en la posición número 4. Es decir, la mediana de este ejercicio es igual a 22. Ahí está. Ese es el resultado. Porque aplicamos la fórmula. ¿Sí? Recapitulo. Aquí está la fórmula. N son 7. Acá está N son 7. Aquí son 7 observaciones. Le sumo 1. 7 más 1. Y lo divido en 2. Ok, esa es la fórmula. Entonces 7 más 1 son 8, entre 2, 4. Lógicamente. Y el valor que está en la posición 4, esa es la mediana. Y resulta lo mismo que si yo le quitara a los extremos 1 a 1 hasta llegar al que queda en medio. Bien, entonces es así como nosotros podemos tener
o encontrar una mediana de datos no agrupados, y sobre todo que se puede manipular porque son poquitos datos. Pero imagínense en un problema con 500 observaciones, ahí va a ser difícil, ¿verdad? Pero si aplicamos las fórmulas adecuadas, seguro vamos a obtener el resultado correcto. Vamos a pensar ahora, este mismo problema lo voy a poner hacia acá. Igual, vamos a imaginar, ya están ordenados 18, 19, 21, 22, 23, 24 y 25. Son 7, pero vamos a agregarle uno más para que la muestra sea par. Vamos a agregarle un valor, vamos a pensar que vamos a agregarle un 19. Bueno, no está organizado, pero lo primero nuevamente que hago otra vez es que ordenarlo en ascendente, ya lo organiza. Ahora tengo 8 observaciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por lo tanto, ahora es par. Y voy a usar ¿cuál fórmula? Voy a usar esta fórmula. Esta es la fórmula que debo usar cuando mi muestra o la población es par. Y es una población o muestra pequeña, porque estoy trabajando con datos no agrupados. Noten ustedes entonces que vamos a encontrar los valores. Y me dice que la mediana de datos no agrupados cuando la muestra es par es igual a el índice n entre 2 más n entre 2 más 1 dividido en 2. Es decir, buscar estos valores de las posiciones. Por ejemplo, vamos a buscar la posición n entre 2. ¿Cuántos son? N entre 2 es igual a ¿cuánto? Vamos a ver. N entre 2 va a ser igual a... Bueno, aquí vamos a poner n minúscula, pero no las vamos a poner paréntesis para eso. Entonces, n entre 2, porque automáticamente lo pasa a mayúscula. N entre 2, perdón, n entre 2 son 8 entre 2 a 4, ¿verdad? Ah, pero se me olvidó poner las posiciones. Vamos a ver que es el elemento 1, el elemento 2, el elemento 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ándele. Ahí está. Entonces tengo 8 elementos. N entre 2, lógicamente esto es igual a 4. Entonces busco en la posición 4 qué valor tengo. Y aquí la vamos a encontrar. Es el 21. Entonces n entre 2 va a ser 21. Ya tengo esta partecita de aquí, ya la tengo esta partecita de aquí. Ahora necesito el otro valor. Perdón, aquí ya se metió mal type, pero ya. Pero ahora voy a buscar n entre 2 más 1. N entre 2 es 4, pero más 1 son 5. Entonces, también está implícita lo que tiene el valor de la posición 5, es decir, la posición 4 y la posición 5. Y eso es lógico. Se dan cuenta que ya quedan 3 de cada lado, es decir, los 2 de en medio, como nos decían lúdicamente en la secundaria. Los 2 de en medio son los que se suman y se dividen entre 2. Pero nosotros estamos en un posgrado, por tanto debemos utilizar las fórmulas adecuadas. Entonces, vamos ahí, sería n entre 2, ya lo tengo aquí, pero es más 1 ya no es igual a 4, ahora es el elemento que está en la posición número 5, ándele. Entonces son estos dos. A estos dos, ¿qué hago? Ya encontré los valores. La formulita nada más me sirve para encontrar los valores. ¿Qué voy a hacer? Pues los voy a sumar, es decir, esto va a ser igual a 21. Vamos a poner paréntesis también, porque si no, luego las operaciones no se realizan bien. Acuérdense que si le ponen paréntesis, las operaciones se realizan de manera correcta. Si no le ponen paréntesis, primero se lleva a cabo una multiplicación o división y después la suma o la resta, porque Excel respeta la jerarquía de operaciones y por tanto es necesario siempre ponerles paréntesis. Entonces 21
más 22, paréntesis, dividido en 2. 21.5, y es lógico porque es 21 más 22, ahí está, 21 más 22, pues claro que van a ser 43, entre 2, 21.5. ¿Ven cómo es tan simple esto? Claro que todavía hay una manera más simple, vamos a verla de una vez, utilizando la fórmula que para el caso tiene ya Excel, es decir, esto es igual a mediana, abrimos paréntesis, de este conjunto de valores, cerramos paréntesis, y es 21.5, vean, observen, no nos engañamos, ¿verdad? Salieron los valores correctos, aquí está, mediana del conjunto de valores, de este conjunto de valores nos da 21.5, por el método manual también nos da 21.5. No, entonces vamos a hacer la de este lado que también nos dijo que salía 22, que también podemos corroborarla. Igual, mediana, abrimos paréntesis, señalamos el conjunto de valores que requerimos, los encerramos en paréntesis y damos entre 22. Observen, perfecto. Aquí está esta es correcta, aquí está la otra, aquí está en forma manual. Entonces vean, sencillito, ¿verdad? Entonces, noten ustedes, ya hemos avanzado en la media aritmética para datos no agrupados, la mediana para datos no agrupados cuando la muestra o la población es impar, la mediana para datos no agrupados cuando la población o la muestra es par. Ahora vamos a trabajar con la moda. La moda es simple y sencillamente el valor que más se repite en un conjunto de valores o de, valga la redundancia, o de eventos. El evento que más se repite, lo que más se da. Por ejemplo, la moda actual es que todos usan mezclilla y bueno, eso es una moda. Y sí está porque es lo que más se repite. Todos los jóvenes estudiantes normalmente usan pantalón de mezclilla comúnmente, ¿verdad? Eso es la moda. Es la observación que más se repite de un conjunto de valores. Y una de las cosas complicadas, vamos a llamar así en términos generales, es que Excel no me permite más que evidenciar la primer moda que encuentra. Es decir, modas hay varios tipos de modas. Hay unimodal, bimodal y multimodal. Es decir, cuando la moda es una sola moda, es decir, que hay un solo valor que se repite muchas veces, quiere decir que es unimodal. Cuando hay dos modas en ese conjunto de valores, o sea, dos valores se repiten la misma cantidad de veces, es una bimodal. Pero cuando son tres o más, se llama multimodal. Bueno, entonces nosotros vamos a tener unimodales, bimodales y multimodales. Y Excel nada más me presenta unimodal, la primera vez que encuentra o localiza el valor que nosotros, que identifica la primera moda. Es decir, no me manda todos los valores. Vamos a ver aquí, por ejemplo, vamos a quitar este grafiquito de grafiquito de aquí. Vamos, aquí vemos 19 tenemos una moda, ¿verdad? Y creo que ya no hay otra moda. Aquí todos son diferentes. Sí, todos son diferentes. Aquí no hay, bueno, todos son modas porque todos están. Sería multimodal, entonces habría que Excel me mandaría el primer valor que encontrara, sería el 18. Aquí en este caso me mandaría el 19. Pero ¿qué tal si vamos a agregar una línea más para probar aquí que podemos nosotros, vamos a insertar una fila, ándele, a ver, vamos a ver, aquí vamos a imaginarnos que también el 24, ahí está, el 24, vean, hay dos 19 y dos 24, o sea, aquí hay una bimodal en este conjunto de valores. Vamos a borrar ya todos estos, porque si no nos están haciendo changos ahí, ¿ok? Ahí está, para que no se confundan. Entonces aquí tenemos dos modas a simple vista, pero si yo usara el software Excel,
me diría que hay una nada más. Venga, igual, moda, abrimos desde aquí. Ahí está, así. Vamos a cerrar. ...19, se los dije, solo me encuentra una moda, y eso no es cierto porque aquí 24 hay otra moda. Lamentablemente si Excel nos va a presentar una moda, solo unimodal, pero nosotros en los casos reales y prácticos hay bimodal y multimodal. Aquí sería una bimodal, 19,24. Vean, esto es 19,24 y esto es bimodal, es decir, hay dos modas. En el caso de Excel solo me manda unimodal. ¿Sale? Son los valores que más se repiten. Vamos ahora nosotros a... Si lo hacemos, vamos, por simple vista, pues tendríamos que organizarlos, y al organizarlos únicamente vemos dónde hay más. Para eso, quisiéramos poner más valores y no queremos contarlos todos. Vamos a ver, vamos a imaginar, ¿no? Vamos a copiarlos y pegarlos estos mismos. Aquí nada más. Vean, ya tenemos más valores, ya tenemos. Vamos a ver qué nos dice Excel. Primero los organizamos. Tenemos 19, 1, 2, 3, 4. Pero vamos a ver qué dan. También tenemos 1, 2, 3, 4, 24. Seguimos teniendo bimodal, ¿verdad? Seguimos. Vamos a meter aquí otro 24 para que nada más lo detecte Excel. Okay, tenemos igual, moda, paréntesis, de aquí hasta acá, cerramos paréntesis y 24 porque agregamos 1, y este caso sí es real ahora. ¿Por qué? Porque solo hay una moda. Ahora, lo que les quería decir era, por ejemplo, hay una función, pero creo que ya la vimos, contar sí, para que nosotros podamos rápidamente saber cuántos hay de cada una. Igual, contar punto sí, ponemos paréntesis. Vamos a pensar que de aquí hasta acá, no, paréntesis no era coma, vamos a decir cuántos 19 hay. 19, se cerra ahora sí paréntesis, entre 4. Noten ustedes, contar sí, un rango y un criterio de ese conteo, y nos da la cantidad de elementos que hay. Entonces, contar punto sí, abrimos paréntesis, damos el rango o selección de las celdas que queremos validar o evaluar, y un criterio de búsqueda o de conteo, y nos va a dar. Vamos ahora a contar sí, vamos a ver igual, contar punto sí, vamos a ver el rango, ahora sí, coma 24, y son 5, ¿verdad? Entonces bien, entonces vamos ahí, ya tenemos nosotros entonces considerado también la moda. Entonces tenemos media aritmética para datos no agrupados, mediana para datos no agrupados, pero cuando es impar la muestra o la población, y media aritmética cuando es par la muestra o población. Ahora vamos con
los datos agrupados. Estos son un poquito más laboriosos, no obstante, son importantes que nosotros los manejemos porque no siempre los valores que nosotros vamos a buscar o a tener en nuestras encuestas, en nuestros análisis de datos recibidos por no sé, algún medio o algún instrumento de recolección de datos como un cuestionario, vamos a tener poquitos valores. Muchas veces van a arrojar enormes cantidades de datos y por lo tanto tenemos que aprender a manejar estas fórmulas o estos modelos matemáticos para muestras grandes o poblaciones grandes. Bueno, vamos a empezar por la media aritmética de datos agrupados. Vamos a pensar en un ejemplo. Aquí tengo uno ya pensado. Bien. El problema es, se tiene una muestra de los salarios netos de 120 trabajadores de una empresa fabricante de productos para la limpieza. La empresa está interesada en saber cuál es el salario promedio de dichos trabajadores. A su vez, reconocer o conocer la mediana y moda de dichos salarios. Pues son 120, imaginen, o sea, si la empresa no, seguramente tiene sistemas, ¿no? Pero imaginen que lo quisiera hacer a mano, pues iba a estar un poquito complicado. Por lo tanto, en muchos de los casos es necesario e imperante que nosotros reduzcamos de alguna manera. En el videoclip anterior aprendimos a cómo diseñar y construir tablas de frecuencias y aquí ya tenemos una tabla de frecuencia donde encontramos que vamos a decir, el rango entre los valores es de 3300 porque tenemos los datos y después los organizamos. El salario va desde 4900 a 8200. Venga, si vamos a ver hacia abajo, 8200 si no mal no recuerdo. En ese sentido van los salarios y el rango que hay entre ellos es 3300, es decir, de 4900 a 8200 hay 3300 pesos de diferencia aproximadamente. Entonces ya encontramos el rango. ¿Cuántas clases debemos colocar? Entonces, acuérdense que era 2 elevado a la c y cuando se cumpliese la condición que es mayor o igual que n, allí entonces nosotros debíamos de encontrar. Entonces aquí vean, encontramos que aquí se cumple la condición. Creo que este simbolito, si mal no recuerdo, está invertido. Es mayor o igual. Entonces, mayor o igual, ya no. Vamos a mayor igual. Sí. Me lo está haciendo pequeñín, pequeñín, pequeñín. Vamos a borrarlo. Pero esta fórmula, recuerden que ustedes ya la tienen. 2 elevado a la c mayor o igual que n. Ok. Y nada más la c es una potencia o se busca esa potencia. Para que quede bien. Y ponemos superíndice. Ya, para que quede bien. Ok. Entonces, vamos a borrar estas que están un poquito mal. Y aquí C ya se cumple porque cuando C es igual a 7, N o el valor que nosotros encontramos de 2 a la C es igual a 128. Y 128 es mayor que 120. Y entonces en ese momento se cumple la condición. Entonces C o la cantidad de clases que debemos diseñar para nuestro proyecto son 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exacto. Entonces, bueno. Ahora para encontrar el intervalo de clase que debe de existir entre cada clase, por decirlo así, tenemos que dividir el rango entre la cantidad de clases y son 3300 entre 7 nos da 471.4. Lo que conviene a veces, lo habíamos comentado, para que los datos queden bien cubiertos en nuestros intervalos de clases, incrementar al siguiente valor. Entonces lo incrementamos a 472, aun cuando por redondeo no sería conveniente, pero en este caso, en cuanto a la construcción de los intervalos de clase es conveniente. Ok, entonces ya tenemos aquí los datos, como ustedes pueden darse cuenta.
de 4.900 más 472 da 5.372. Luego en el siguiente intervalo 5.300 más 472 y así se van todos los valores. La marca de clase, recuerden que la marca de clase sale de sumar 4.900 más 5.372 y dividirlo entre 2. Es el promedio de los límites tanto superior como inferior de la clase divididos entre 2. La frecuencia absoluta, como ustedes saben, es cuántas veces el valor se repite, o sea, cuántas veces hay o cuántos valores hay entre 4.900 a 5.372. Pues lógicamente ya 5.800 ya no entra en 5.300, nada más van a ser todos los de 4.900, que son estos de aquí, 4.900 hasta aquí. Y ya si se dan cuenta, acá abajo dice 12 recuento, y si son 12, aquí están 12, aquí están 12, y así sucesivamente se hace con todos los demás. Y la suma de esas frecuencias absolutas que se encuentran deben de ser el total de observaciones, o el total de la muestra, o el total de la población en su caso. Bien, la frecuencia absoluta acumulada no es más que sumar cada uno de los valores de la frecuencia absoluta y el valor que le antecede. Por ejemplo, aquí antes de este no hay nada, son 12. Aquí ya para esta posición son 12 más 12 que hay, son 24. Para abajo son 24, ¿ve? Como cruzado, 24 más 4 da 28, 28 más 44 da 72, 72 más 36 da 108, 108 más 0 da 108, 108 más 12 da 120. Es una forma de ir sumando sucesivamente los valores de la frecuencia absoluta, y a ella se le llama frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia relativa, como en este caso que ustedes están viendo aquí, porque recuerden que les comenté que ya no iba a poner toda la leyenda. Por favor, revisen el video anterior para que se den cuenta qué significan cada una de las letritas que están en los encabezados. Pero bueno, lo estoy repitiendo. La frecuencia relativa es este FI minúscula entre N, es como su nombre dice. La frecuencia absoluta, en este caso FI, vean que es el mismo valor, el 12 dividido entre el tamaño de la muestra, en este caso 120, aquí serían 12 entre 120 es 0.1, luego otra vez 12 entre 120.1, luego 4 entre 120.03333, luego 44 entre 120 y así sucesivamente. Todos estos valores deben darnos 1 cuando estoy trabajando de manera decimal, o 100% si estoy trabajando con valores porcentuales. De igual manera que en la frecuencia absoluta acumulada, aquí también hay una frecuencia relativa acumulada, que no es más que sumar este y el que le sigue. Por ejemplo, aquí 1, pues no hay más antes que él tampoco. Es 1 más 1, punto 2. Punto 1 más punto 1, perdón, punto 2. Luego punto 2 más punto 0333 es igual a punto 23333. Luego punto 2333 más punto 366, punto 6. Bueno, y así sucesivamente. Y también de igual manera me tiene que dar el 100%, en este caso 1, porque estamos trabajando con decimales. Si fueran porcentuales serían 100%. Bien, como ustedes se pueden dar cuenta, ya está hecha la tabla de frecuencias. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a encontrar la media aritmética para datos agrupados. Y como ustedes se dieron cuenta, es la sumatoria de el producto de la frecuencia absoluta, esta, por la marca de clase, que es este MI. El orden de los factores, acuérdense, no altera el producto. O bien dicho, el producto de la marca de clase MI por la frecuencia absoluta. Entonces vamos a empezar. Sería multiplicar 5.136 por 12. Después 5.608 por 12. Y luego 5.000 por así sucesivamente, como ustedes se están dando cuenta. Entonces vamos a empezar. Y como ya tenemos los datos aquí, no voy a ¿cómo decirles? No voy a hacerlos todos por separado, sino que voy a utilizar, ya dado que están las celdas, voy a utilizar ya los valores que están aquí en la celda y después los voy a restar, o los voy a dividir entre 120, ¿sale? Ok, entonces sería igual, aquí vamos a poner, esto es igual,
Voy a poner un ejemplito rápido, mejor cómo sería, para que no se vayan a perder. Entonces, esto sería igual a la sumatoria, sería sumatoria, vamos a poner aquí como si fuera sumatoria de MI por FI, ¿verdad? Eso es lo que queremos. Sumatoria de MI por FI. Esto es igual a 5136 por 12 más 5608 por 12 y así sucesivamente. Vamos a sumar los productos. Bien, entonces vámonos. Eso quedaría así. Pero no me interesa en ese momento, voy a ponerlo acá. Entonces sería igual. Vamos a poner paréntesis. Es este por este. Cierra paréntesis. Vuelvo a repetir por la jerarquía de operaciones. Hay que tener cuidado luego. Este, perdón, antes vamos a poner un paréntesis. Este por este. Se cierra paréntesis más. Abre paréntesis. Este por este más. No voy rápido. Bueno, como ustedes se acaban de percatar, nos sale 790.016. Esto o este valor encontrado se tiene que dividir entre 120. Vamos a ver para encontrar ahora sí, el promedio. Bien, entonces haríamos este valor entre este otro. Vamos a ver si es cierto. Exactamente. Es decir, nos dice el siguiente resultado que en promedio los trabajadores de esa fábrica ganan 6.583, independientemente de que cada uno tenga su propio salario particular. Es decir, en promedio los trabajadores de esa fábrica de productos de limpieza ganan 6.583.46 en promedio. Bueno, esa es una manera de interpretar los datos y de analizarlos. Bueno, pero no obstante, la empresa o la gerencia nos dice, bueno, aparte quiero saber la mediana y la moda, porque pues quiero más o menos tener quiero tener los referentes de la tendencia central que tiene los salarios de nuestros trabajadores. Bueno, vamos a ponerlo aquí en grande, este valor que ya es le vamos a hacer un poquito más grande de tamaño y le vamos a poner negrita porque es la media aritmética. Le vamos a poner aquí media aritmética, pero de datos agrupados. Le pondremos completos. Media aritmética de datos agrupados. Exacto. Vamos a ver. Vamos a encontrar ahora la mediana. Vamos a ver cómo encontramos la mediana. Bien, para encontrar la mediana hay cierto procedimiento que nosotros tenemos que realizar, ya que no es exactamente igual que lo que acabamos de hacer. Tenemos que nosotros hacer uso de algunas reglas para que podamos nosotros trabajar con la mediana de datos agrupados. Bien, recuerden que ahorita los valores que estamos tomando en cuenta son estos aquí. No hay otros valores, estos son los valores importantes. Bueno, vamos a calcular la mediana.
¿Cómo se obtiene la mediana de datos agrupados? Bueno, primer cosa que tenemos que hacer para encontrar la mediana de datos agrupados es encontrar la clase mediana. La clase mediana, si ustedes se dan cuenta, va a ser uno de estos lugares. Uno de estos lugares va a ser nuestra clase mediana. ¿Por qué? Porque de ahí estos intervalos de clase son los que nos van a determinar cierto proceder ante los valores. ¿Okay? Vamos. Entonces, para encontrar la clase mediana es encontrar la clase donde se cumple la siguiente condición. Encontrar la clase donde, vamos a poner, la frecuencia absoluta, la frecuencia absoluta acumulada, F mayúscula I, a ver, vamos a buscar aquí, F mayúscula, vean, es acá, vamos a ver acá. No vamos a voltear a ver a otro lado, porque no es minúscula. Dije frecuencia absoluta acumulada, es esta. Frecuencia absoluta acumulada sea mayor o igual a n entre 2. ¿N entre 2 cuánto es? No es más que dividir 120 entre 2. N entre 2, por lo tanto, ¿a cuánto va a ser igual? A 60. N entre 2 es igual a 60. Bueno, aquí vamos a poner igual. N entre 2 igual a 60. Ahí está. N entre 2 igual a 60. Entonces, donde se cumpla que F de I, F mayúscula de I, que es la frecuencia absoluta acumulada, sea mayor o igual, en un todo caso, mayor o igual a ese N entre 2. ¿Sale? En este caso particular, 60. Ahí está. ¿Dónde se cumple esta condición? Les dije que vamos a observar acá. Aquí exactamente. Donde se cumple esa condición. Lógicamente, 12 no es mayor que 60. 24 tampoco es mayor que 60. 28 tampoco es mayor que 60. 72, ándele, aquí sí es mayor que 70. Entonces, muy importante lo que vamos a hacer enseguida es sombrear esta posición, porque a partir de allí nosotros vamos a tomar los datos que requerimos para resolver nuestra mediana. Vamos a ir por este simbolito aquí para marcarlo. Ok, nos vamos a la hoja 3 y observen, aquí está nuestra fórmula. También la vamos a copiar para que veamos nosotros cómo vamos a calcular eso. Entonces lo ponemos por acá. Muy bien, entonces traemos esto. Ya nos dijimos que es aquí precisamente, pero nada más aquí mero. Este es el lugar. Primeramente, encontrar la clase mediana. Ya la encontramos donde la frecuencia absoluta acumulada sea mayor o igual a n entre 2, o sea, mayor que 60 o igual a 60, y la encontramos aquí en 72. A partir de allí nosotros vamos a resolver todas nuestras inquietudes. Bueno, vamos a traer la fórmula para que no estemos en duda cómo encontrar los valores que requerimos. Vamos a llevárnoslas para allá. Vamos a mandar aquí. Exacto. Allí. Tenemos, ahí está. ¿Qué nos dice? La mediana es igual a hélice. ¿Qué será hélice? Ya lo dijimos la semana pasada o en el clip anterior. Es el límite inferior de clase. Y vamos a localizar el límite inferior de clase. Bien, vamos a localizarlo. Voy a tener que ir otra vez por otro simbolito de estos para que vayamos señalizando los valores que vamos requiriendo. Vamos a hacerlo más pequeñito para que no nos cueste trabajo. Ahí está. Vamos a ponerlo de otro color para que rápidamente lo ponemos de otro color para que no nos cause trabajo distinguirlo. Ahora sí. ¿Dónde está el límite inferior de clase? Aquí está, miren. Límite inferior.
sea, debería de pintarlo de otro color. Vamos a poner el marco de otro color. Color de línea diferente para que se marque y se entienda, porque si no, nos vamos a confundir. Bueno. Ok. Uy, ahora no se ve. Ok, sí se ve ahí. Se percibe un poquitín. Pero es demasiado poco. Ok, ahora sí ya perdemos tanto tiempo. Ahí está. Ese es mi límite inferior. Límite inferior de clase. Okay. Para reconocer lo que necesitamos, ¿verdad? Dice límite inferior de clase. Después n entre 2. Bueno, eso es fácil distinguir. N entre 2 es el tamaño de la muestra dividido en 2. Frecuencia absoluta acumulada menos 1. Se refiere a la posición o al lugar donde la frecuencia absoluta de la clase mediana menos una posición. En este caso particular vamos a ver qué es este lugar. Vean. Aquí está 28. Es 1 anterior. Si se dan cuenta, es menos 1. Pero ese menos 1, porque es una posición, significa menos 1. Y FIM, frecuencia absoluta de la clase mediana. Es así, es 72. Ahí está. Observen, esos son los datos que necesitamos. Nos falta uno, perdón. El intervalo de clase. Pero acuérdense que ya lo tenemos, el intervalo de clase. Aquí está. Ese, vamos a marcarlo con este. Ese es nuestro intervalo de clase. Ya lo tenemos, por lo tanto, no hay que calcularlo. Ahí está. De preferencia, en ello les vamos a pedir que usen el que realmente salió, para que no, porque el otro nada más era para ajustarlo a las necesidades para que todos los valores quedaran incluidos, pero ya en el caso de los cálculos matemáticos se recomienda que sea el que quedó. En este caso son 471.43, así cerrando. También debo de recomendar a ustedes que cuando hagan un proceso estadístico usen al menos 3 decimales. ¿Por qué? Porque a veces uno piensa, bueno, son tantos decimales. No, pero imagínense que estamos trabajando con una muestra de a lo mejor 1500 personas, pero esa muestra alude a una población de 20 millones. Ahí tienen que repensar esa situación. Entonces no es conveniente. Yo, por motivos prácticos, voy a trabajar, lo voy a trabajar igual con 3, pero recomendación mínimo 3 decimales. Entonces sería 471.429. Ese sería el valor. ¿Por qué? Porque no debemos nosotros fiarnos, porque si se va a proyectar en toda la población, si son millones o son miles de personas que quedarían fuera del procedimiento. Ok, entonces espero que se me haya comprendido. Entonces vamos a ver, ¿cuál es el límite inferior de la clase? Lógicamente, el límite inferior de la clase es 6.316. Entonces esto sería igual a... Vamos a resolver parte por parte para que después ya lo integremos mejor, porque sería más sencillo. Vamos primero a calcular esto que está aquí dentro, esto que está aquí, porque n entre 2 menos... la frecuencia relativa, perdón, la frecuencia
absoluta acumulada menos una posición es lo más complicadito. Vamos a resolverlo primero. ¿Qué les parece? Vamos. Entonces, recuerden también siempre la jerarquía de las operaciones y los paréntesis primero. Entonces, n entre 2 es igual a 60, ¿verdad? 60. ¿Y cuánto vale la frecuencia absoluta acumulada anterior a la clase mediana? Son menos 28, ¿verdad? Menos 28. Vamos a ver cuánto nos sale. 32. Entonces, esto es lo de aquí arriba. Y la frecuencia de la clase mediana son 72. Entonces ya hemos reducido significativamente la problemática. Aquí entonces sería la mediana es igual a 6316 más 32 entre, vamos a poner paréntesis aquí para poder decir que primero va a ser eso. 32 entre 72. Luego por qué valor dijimos que este de aquí, que sí, por este valor, ¿verdad? Por este valor que tenemos ahí, déjame ver si está limpio. Sí, por este valor, para no llevarnos otros objetos, porque luego no podemos operar. Entonces vamos a ver, vamos a quitarle esto. Entonces aquí vamos bien, esto no, todavía no está bien. Entonces por, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a poner por este valor de aquí. Y ahora sí, vamos al enter. Ahí está, ahora sí. Para todavía asegurar un poquito más el procedimiento, vamos a colocar otros paréntesis, porque no sea que nos hayamos equivocado, y eso es para asegurar que esto se le suma a aquello. Y ok, ahora sí estamos seguros. Ya podemos decir que la mediana de datos agrupados es 6525.52 o 523. Noten ustedes acá lo que nos salió en la media aritmética: 6583.47. Y acá nos ha salido, vamos a hacerla grande, 6552. Pero vamos a hacerlo un poquitito más grande para que quepan más decimales aquí. Ok. Y acá también para que quepan más decimales. Porque, exacto, para que ya dijimos que al menos 3 decimales debemos nosotros poner. Entonces aquí vean que van muy parecidas. Quiere decir que los datos sí se están agrupando de manera que normal. Bueno, vamos a pasar para acá. Aquí. Entonces esta sería 6525.5238 sería nuestra mediana de datos agrupados. Okay, correcto. Vean, por ahí van. Quiere decir que los datos sí se concentran de manera normal en un punto. Ahora, finalmente vamos con la moda. ¿Cómo calculamos la moda? Bien, para calcular la moda vamos a ir a traer su fórmula y poder nosotros trabajar con ella. La vamos a poner aquí. Ahí está la moda. Vean, la moda
como su nombre lo dice, es el valor que más se repite, nada más que aquí no podemos de 100, de 120 y tantos valores o de 500 o de 1000 encontrar un valor específico, sería un poquito laborioso y complicado. No obstante, tenemos un procedimiento que nos permite obtener una moda mucho más certera y mucho más técnica, ¿no? Mucho más matemática. Bien, entonces, ¿qué es? Bien, la moda tiene entre sus elementos, el modelo matemático es otra vez también al límite inferior de clase. Ahí está. Este delta 1 es el incremento 1, le llamamos nosotros de manera coloquial, y no es más que la diferencia entre la clase modal, porque aquí se le va a llamar clase modal, en la anterior se llamaba clase mediana, entre la clase modal menos una posición, y delta 2 o incremento 2 es la diferencia entre la clase modal y una posición superior a la clase modal, por o multiplicado por el intervalo de clase. ¿Ok? Entonces va a estar sencillo. Vamos a primero encontrar la clase modal. Si ustedes se dieron cuenta en el procedimiento anterior de la mediana de datos agrupados, encontramos la clase mediana. En este caso particular vamos a encontrar la clase modal. ¿Y dónde encontramos la clase modal? La clase modal es el lugar de la frecuencia absoluta de mayor valor, por decirlo así. Vamos a ponerlo así. Entonces, ahora, frecuencia absoluta, nos vamos a fijar en esta columna, frecuencia absoluta, donde se encuentra el mayor valor. Paradójicamente o alegremente se encuentra en la misma, si ustedes se dan cuenta, miren. 44 es más grande que 4, que 12 y que 12, y que 36 y que 12. Lógicamente entonces queda en el mismo posición, es decir, allí la clase 4 también es la clase modal, como fue la clase mediana, también es la clase modal. No siempre caen en la misma posición, pero como lo comenté hace un momento, los datos se están distribuyendo de manera más o menos normal, hay mucha lógica en ello. Entonces vuelvo a comentar que la clase modal cayó exactamente en la misma posición donde estaba la clase mediana, y porque es el lugar donde hay el mayor conjunto de valores. ¿Ok? Y es 44, que es el mayor. Bien, ¿qué debemos de encontrar? Otra vez el límite inferior de clase, que también es otra vez 6316. Pero aquí debemos encontrar delta 1. Y delta 1 no es más que, vamos a poner aquí, delta 1, vamos a poner con letra porque no tengo el simbolito, delta 1 es igual a F minúscula y M, que es la frecuencia absoluta de la clase modal, menos la frecuencia absoluta de esa clase modal menos 1, es decir, 1 antes. Acuérdense que cuando dice un menos 1 es antes. Ahora entonces vean aquí, este se va a pasar para acá en la clase modal. Va a ser entonces, para este caso particular, acá va a ser igual a ¿cuánto? 44 menos 4, ¿sí? Porque esa es la frecuencia absoluta de la clase modal menos 1. Acá está. Y ahora vamos a ver acá. Delta 2. Delta 2 va a ser igual a la frecuencia absoluta de la clase mediana menos la frecuencia absoluta de la clase modal, perdón, más 1, es decir, el de abajo. Y este se va a pasar acá. Es decir, va a ser 44 menos 36. Ahí está. Fácil, muy facilito. Vamos entonces a resolver. Y vean, lo que se nos complica es este que está aquí. Delta 1 más delta 2. Y esto es fácil de resolver. ¿Cuánto tenemos en delta 1? Delta 1 tendremos que es
44 menos 4 es igual a 40. Delta 2, 44 menos 36 es igual a 8. ¿Okay? ¿Sí? Entonces, 44 menos 36 es igual a 8. Pero vamos a hacerlo para que no tengamos ninguna duda, nada más para corroborar. 44 menos 36, 8. Entonces, vamos. Con eso es suficiente. Y era lo que queríamos hacer, sumar esos dos. Entonces, por lo tanto, 40 más 8 son 48. Entonces, vamos aquí a encontrar nuestra clase modal. Ahí mismo vamos a poner. Entonces, es igual a. Vamos a poner el límite inferior de clase. ¿Cuánto vale ese límite inferior de clase? 6316. Más. Vamos a poner paréntesis porque dijimos que siempre los paréntesis nos ayudan mucho a saber qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿cuánto vale delta 1? Delta 1 vale 40. Entre, ¿cuánto? 48. Muy bien, porque es delta 2 más delta 1. Y a su vez va a multiplicar ¿con quién? Con este valor de acá. Cerramos paréntesis. Volvemos a colocar otro paréntesis. Hoy vamos a cerrar. Que nos falta un paréntesis. Ya saben que nos equivocamos en detallitos. Entonces aquí está. 40 entre 48 por D3, que es el intervalo de clase. O los intervalos de clase. Vamos a ver si. Ahí está. Vamos a ver si no nos equivocamos en algo. Límite inferior de clase 6316. Muy bien, es correcto. Más 40 entre 48. Muy bien. Entre, vamos a ver si es cierto, es esta celda de 13. Muy bien, también de 13. Ok, está muy bien. Entonces, esa es nuestra moda. 6000. Vamos a hacerla más grande. 708. Moda de datos agrupados. Ahí está. Moda de datos agrupados. ¿Qué quiere decir entonces con esto que acabamos de hacer? Vean. Ya cuando tenemos los datos nosotros podemos analizar aquí. Podemos reconocer que los datos sí están o tienden a una normalidad. Es decir, todos tienden hacia el mismo punto. Están distribuidos casi normalmente. La moda es la única que se desfasa un poquito hacia la derecha, 6700. Por si lo vemos en la recta o en la recta numérica, en el eje de las abscisas, vemos que 6500 está antes de 6700. Entonces se desplaza un poquito más hacia la derecha. Y eso quiere decir que, vamos a decir, los datos en esencia son muy similares. No obstante, cuando nos ponemos a ver como lo que más se da es que la mayoría de los trabajadores pues tienden a ganar un poquitito más, a lo mejor de 6525 en promedio, pues sí sería, pero vamos a decir en sentido estricto por grupos, llamémoslo, hay aquellos que ganan más de 6525 en proporción a los que ganan 6000. Perdón, vuelvo a repetir. Son más los que ganan 6708 en proporción a los que ganan 6525. Pero en promedio todos ganan 6525. Esto es un poquito, tal vez como que rebuscado de mencionar este análisis, pero vamos a decir, porque la moda es lo que más se repite. Imaginemos que las personas que ganan un poquito más de 6500 son más que las que ganan menos de 6500. Eso es lo que quiere decir la moda. Por lo tanto, por eso esa moda sale un poquito más grande. No obstante, las otras dos medidas, que son las que nos dan el punto medio, están muy parejitas. Quiere decir que
En promedio todos ganan 6.525, 6.580. Entonces, esta sería básicamente la forma de cómo nosotros podemos en un momento determinado resolver situaciones, vamos a decir, económicas, administrativas, con relación o con base en la estadística, utilizando para ello las medidas de tendencia central que están dentro de la estadística descriptiva. Bueno, espero que los resultados y el proceso aquí llevado sean claros, y si no, de igual manera estoy a sus órdenes en el portal para poder delucidar o aclarar cualquier duda o comentario que se tenga respecto al procedimiento que se realizó en este video tutorial. Les doy a ustedes un saludo y les reitero mi compromiso de apoyo, y nos estaremos viendo en las sucesivas actividades o en las siguientes unidades académicas. Muchísimas